por acompañarnos hoy, doctor Basurto. Es un honor contar con su presencia y sus conocimientos sobre un tema tan importante y desafiante como lo son las enfermedades neurodegenerativas. Antes de comenzar, nos gustaría que se presentara brevemente y nos pudiera platicar a nosotros y a la audiencia qué es lo que usted estudia y su trayectoria de este campo. Ok, jóvenes, un gusto tenerlos aquí. Y pues les platico de manera general. Yo estudié un doctorado en biología celular, pero me especialicé en el área de las neurociencias. Y posteriormente, dentro del área de neurociencias, empecé a estudiar enfermedades neurodegenerativas. Entonces, principalmente estudio enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Y estudio otro tipo de enfermedades, por ejemplo, el infarto cerebral, algunas enfermedades asociadas al metabolismo, como son la diabetes tipo 2, que a su vez también induce enfermedades cerebrales o enfermedades neurodegenerativas, ¿sí? Y también lo que hago es tratar no solamente de identificar los mecanismos moleculares que están asociados a estas enfermedades, sino también tratar de encontrar algunos posibles tratamientos, todo esto a nivel experimental, para poder detener o incluso hasta poder revertir las enfermedades. Ok, para ayudar a la gente que nos ve y que no están familiarizados todavía con estos temas, ¿nos podría explicar brevemente un tipo de introducción sobre enfermedades neurodegenerativas? Sí, las enfermedades neurodegenerativas son trastornos que ocurren en el cerebro, pero principalmente están asociados con daños neurales. Nuestro cerebro está formado por una serie de estructuras cerebrales que a su vez están constituidas por neuronas, ¿sí? Sin embargo, lo que se observa en estas enfermedades es que hay una pérdida neuronal masiva. Entonces, hagan de cuenta que es como un Lego. O sea, el cerebro está hecho de muchas piezas que son diferentes tipos de células neurales y que en estas enfermedades vamos perdiendo cada una de esas piezas, ¿sí? Eventualmente se pierden las conexiones neurales y perdemos diferentes funciones cerebrales. Entonces, en general, casi todas las enfermedades neurodegenerativas tienen ese mismo proceso asociativo. ¿Y qué diferencia una enfermedad neurodegenerativa a un trastorno neurológico? Bueno, los trastornos neurológicos no necesariamente tienen pérdidas neurales, ¿sí? Por ejemplo, dentro de los trastornos podemos observar quizá disminución o alteraciones en moléculas necesarias para el metabolismo o para la comunicación celular, ¿sí? Entonces, de pronto, una molécula que comunica una neurona a otra se pierde y esa pérdida de comunicación nos podría generar este tipo de trastornos. Pero no tenemos este componente necesario, que es la pérdida neuronal como tenemos en las enfermedades neurodegenerativas. ¿Y cuáles son las enfermedades neurodegenerativas más comunes y cómo afectan al cerebro y al sistema nervioso? Bueno, existen muchas. Por ejemplo, la más común y que es la que yo estudio es la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Que es el tipo de demencia más común, ¿sí? La mayoría de los pacientes que sufren una enfermedad demencial es enfermedad de Alzheimer. Pero podemos tener también Parkinson, Huntington, también tenemos esclerosis lateral o esclerosis múltiple, ¿sí? Realmente estas son, digamos, como las enfermedades más comunes que se pueden ver. Ok, dicho esto, doctor, ¿cuál considera usted que son los primeros síntomas de este tipo de enfermedades y cómo suelen ir progresando a través de los años? Ok, los síntomas son muy variables. Dependiendo del tipo de enfermedad, por ejemplo, en el Parkinson, pues es muy común que se encuentren los temblores. Pero, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, lo más común son la pérdida de las funciones cognitivas y la pérdida de la memoria, ¿sí? Entonces, vamos viendo cómo un paciente que tiene Alzheimer empieza a perder primero el conocimiento o la memoria de cosas muy triviales, pero poco a poco esta memoria se va perdiendo de una manera más aguda. Se van perdiendo la memoria de cosas que son muy importantes en nuestra vida. Por ejemplo, a veces nosotros podemos olvidar cosas muy comunes, ¿no? Como por ejemplo, dónde dejamos las llaves, dónde estacionamos el coche, ¿sí? Esto se debe principalmente a una pérdida de memoria a corto plazo. Pero un paciente que tiene Alzheimer puede olvidar cosas cruciales en su vida. Por ejemplo,
olvidarse de los nombres de sus familiares, olvidar dónde vive, ¿sí? E incluso olvidar tareas como tener que ir a comer, ¿no? O sea, cosas que son mucho más importantes para su funcionamiento en el día a día. ¿Y cuáles son los desafíos más importantes en la detección temprana de estas enfermedades? Ok, existen diferentes técnicas para poder identificar o hacer una detección temprana, pero desafortunadamente son muy confusos porque las demencias son muy parecidas. Por ejemplo, una persona que tiene daño cognitivo puede confundir alguna enfermedad, por ejemplo, el Alzheimer con el Huntington, el Parkinson, por la pérdida de la memoria, ¿sí? O por el daño neural en algunas regiones específicas. Entonces, digamos, conocer con precisión de manera temprana es complejo. Sin embargo, sí existen algunos protocolos que nos ayudan a determinarlo. Por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Alzheimer, tenemos de entrada el contacto con el médico. El médico tiene que hacer diferentes pruebas, las cuales le permitirán tratar de tener una idea general del funcionamiento que tiene el cerebro del paciente, ¿sí? Si el paciente actúa de manera normal, actúa de manera lógica, ¿sí? Y también puede hacer algunas pruebas neuropsicológicas. Existen diferentes tipos de test o diferentes exámenes, ¿sí? Donde el paciente puede escribir ciertas respuestas a cuestionarios que nos pueden permitir determinar algunas cosas. Fíjense que hay una prueba muy interesante que se llama la prueba de reloj. Entonces, por ejemplo, el médico le puede decir a su paciente, oye, ¿sabes qué? Dibuja un reloj, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Pones un círculo, pones los números y las manecillas, ¿sí? Sin embargo, una persona que tiene daño cerebral o daño neurodegenerativo puede perder diferentes funciones, como por ejemplo, puede perder la memoria y solamente escribir algunos números, quizá del 1 al 5 y ya no se acuerda de los demás, ¿no? Puede también perder la habilidad motora, o sea, puede ser que los círculos o las líneas de las flechas no las dibuje de manera correcta, las dibuje chuecas, se puede ver el temblor en su mano, ¿sí? Entonces puede haber, digamos, diferentes mecanismos por el cual el médico puede determinar que este paciente tiene algún tipo de daño cerebral. Sin embargo, las pruebas tienen que ir avanzando y tienen que ser cada vez más precisas. Y después de eso ya se van a las pruebas en las cuales se utilizan imágenes, como las tomografías, por ejemplo, o las resonancias magnéticas. En ellas se puede observar cómo el volumen cerebral se va perdiendo, ¿sí? Los cerebros de pacientes que tienen alguna de estas enfermedades se empiezan a hacer más pequeños y empiezan a perder áreas que son importantes para el funcionamiento cerebral. Entonces, aunado a eso, hasta ese punto, todavía un médico no podría discernir entre una enfermedad y otra, porque prácticamente las enfermedades, digamos, que comienzan de manera parecida. Después, otra de las posibilidades es el análisis de biomarcadores. Los biomarcadores son moléculas o proteínas que los médicos pueden detectar, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo en sangre, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cerebro libera algunas proteínas del cerebro a los torrentes, ¿sí? A modo de limpiar el cerebro de estas estructuras, ¿sí? Y estas pueden ser detectadas por algunas pruebas bioquímicas. Y entonces, pues, uno trata de ir correlacionando la enfermedad, ¿sí? con estos biomarcadores. ¿Existen factores de riesgos o antecedentes genéticos que predispongan a las personas a desarrollar este tipo de enfermedades? Sí, existen diferentes factores de riesgos y principalmente se dividen en dos, en factores de riesgo de tipos genéticos y de tipos esporádicos, ¿sí? Si nuestros pacientes tienen algún gen que tiene alguna alteración, esto podría ser un factor de riesgo bastante importante. Se han detectado en algunas enfermedades que mutaciones en algunos genes predisponen a las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Sin embargo, es interesante porque al menos, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, que es la demencia más común,
es una minoría los pacientes que tienen Alzheimer de tipo familiar o Alzheimer de tipo genético. Casi todos los pacientes que tienen Alzheimer de tipo esporádico. Quiere decir que las causas de este Alzheimer son por otras razones que no sean genéticas, ¿no? Y son diferentes causas. Por ejemplo, la edad es una de las causas principales por las cuales los pacientes tienen este tipo de enfermedades, ¿sí? Asimismo, hay otras causas, por ejemplo, los traumatismos craneoencefálicos, ¿sí? Las personas que practican algún deporte donde tienen golpes continuos en el área cerebral, ¿sí? La acidosis cerebral por uso de drogas, de alcohol, ¿sí? Algunas toxinas que pueden generar acidosis cerebral, ¿sí? Realmente hay muchas causas, incluso el estrés es una de las causas que puede generar un ambiente tóxico en el cerebro, que puede generar radicales libres y que esos radicales libres posteriormente generan daño en mitocondrias y daño en neuronas, y eso a su vez va dañando el cerebro cada vez más. Ok, sabemos que algunos tipos de condiciones son difíciles de diagnosticar, entonces, ¿cuál sería su criterio y las herramientas que usted utiliza para lograr obtener un diagnóstico preciso? Ok, bueno, como les había comentado anteriormente, los diagnósticos no suelen ser muy precisos. Casualmente se dice que la única manera para poder detectar un diagnóstico totalmente preciso es post-mortem. O sea, una vez que un paciente fallece de algunas de estas enfermedades, se hace un análisis histopatológico del cerebro para poder determinar específicamente el daño en las regiones del cerebro afectadas y el tipo de patología asociada a ese daño, ¿sí? Pero mientras, como les había comentado previamente, solo existen biomarcadores, resonancias, análisis de imágenes, ¿sí? Y todos estos test que les comenté que podrían ayudarnos a tener una idea del tipo de enfermedad a la cual nos enfrentamos. ¿Qué mensaje le daría a las personas que están preocupadas por padecer alguna de estas enfermedades neurodegenerativas, ya sea por factores genéticos o por su estilo de vida? Bueno, mensajes. Existe la posibilidad de que mantengamos, digamos, ciertos estilos de vida que nos permitirán, ¿sí? Pues hasta cierto punto tratar de prevenir este tipo de enfermedades. Por ejemplo, en el dado caso que fuera una enfermedad familiar de tipo genético, realmente no hay muchas las cosas que podamos hacer. Sin embargo, podemos, en ambos casos, en la genética y en la esporádica, podemos retrasar los procesos demenciales o los procesos asociados a enfermedades neurodegenerativas. Por ejemplo, mantener una dieta balanceada, ¿sí? Una dieta que, como les comentaba, contenga, por ejemplo, antioxidantes, nos ayuda a bajar el nivel de estrés oxidativo que hay en el cerebro, ¿sí? Se han encontrado algunos experimentos donde han correlacionado que el ejercicio, ¿sí? Ayuda también a detener estos procesos demenciales, ¿no? Incluso también por ejemplo, han observado algunos experimentos en ratones que ponen a correr contra ratones que siempre los tienen, digamos, encerrados sin ningún tipo de ejercicio, y cuando les generan algún tipo de daño, los ratones ejercitados pueden, digamos, sobreponerse a los efectos de una enfermedad neurodegenerativa. Otras cosas que son importantes es, por ejemplo, el desafío mental. ¿A qué me refiero con ello? Fíjense que si nosotros estamos retando a nuestro cerebro todo el tiempo a nuevos aprendizajes, empezamos a generar nuevas conexiones neurales que nos ayudan precisamente a mantener a nuestro cerebro en un estado bastante bien conectado, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros a ciertas edades, cuando somos adultos, a veces detenemos nuestros procesos de aprendizaje, dejamos de ir a la escuela y lo único que nos dedicamos a hacer es mantener una vida de tipo rutinario. Fíjense que esa rutina puede causar daño en el sentido de que nuestro cerebro no se ve retado a nuevas experiencias para generar nuevas conexiones neurales. Entonces, es muy sencillo. Si, por ejemplo,
ustedes a cierta edad quisieran aprender un nuevo idioma, quisieran aprender a incluso jugar ajedrez, a leer, ¿no? Todo este tipo de retos nos genera este tipo de plasticidad neural. Es muy interesante, pero imagínense, el simple hecho de que ustedes, si por ejemplo todos los días van a su casa y regresan en el mismo camión, en la misma ruta de autobús, ¿no? O en el coche, ¿no? Toman su coche y viajan a la escuela y siempre toman la misma calle. Entonces quiere decir que ya conocen todo el ambiente que hay en ese trayecto. Pero ¿qué pasa si al menos una vez a la semana dicen, no, voy a tomar una ruta diferente, me voy a ir por una colonia que no conozco? Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a retar a su cerebro para poder generar nuevas conexiones neurales, porque los están retando a una nueva experiencia. Entonces, no necesitan aprender chino ni nada, o sea, sino que tener nuevas experiencias les ayuda a generar esta plasticidad neural, ¿sí? Entonces, hay otras cosas como por ejemplo el mantener un estilo de vida social, ¿sí? hablar con mucha gente, conocer nuevas personas, conocer cómo piensan, dormir bien también es muy importante. Nuestro cerebro cuando dormimos, ¿sí? elimina las toxinas cerebrales a través del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo limpia nuestro cerebro de las toxinas cerebrales y esto los hace durante los periodos de sueño. Entonces, si ustedes duermen las horas necesarias, van a tener suficiente tiempo para que su cerebro pueda hacer esa, digamos, limpieza generalizada, ¿no? Entonces, en general, controlar el estrés, la salud mental y buenos hábitos, pues son importantes para poderlo lograr, ¿no? ¿Cuál es el impacto de estas enfermedades en la calidad de vida de los pacientes y de sus familias? Híjole, el impacto es bastante severo. Las enfermedades neurodegenerativas conllevan a muchos problemas en estos pacientes. Por ejemplo, un paciente que tiene Parkinson, ¿sí? Al tener temblores de manera constante, ¿sí? imposibilita al paciente que pueda realizar pues, actividades de manera normal, para empezar, ¿no? Entonces, requiere de personas que estén normalmente cuidándolo, ¿sí? siendo atendidos por estas personas. Pero, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, la pérdida de la memoria es crucial, ¿sí? Porque al perder la memoria, pues perdemos la capacidad de realizar las tareas que podemos hacer de manera regular. Entonces, digamos que el impacto es tener una dependencia de alguien más para poder realizar nuestra vida cotidiana, ¿no? Otra de las cosas que están muy asociadas a esto son cuestiones de ansiedad y de depresión, porque tanto los pacientes enfermos, al notar que ya no pueden realizar sus actividades, empiezan a sufrir ansiedad y depresión, como también los cuidadores también tienen un problema similar, ¿no? ¿Por qué? Porque ven que a su paciente se empieza a deteriorar cada vez más, ¿sí? Y esto genera este tipo de, pues de procesos, ¿no? ¿Qué otras cosas se pueden encontrar? Por ejemplo, este tipo de enfermedades son muy caras de tratar. Tanto los medicamentos como cuidar a un paciente que tiene una enfermedad neurodegenerativa es muy caro, ¿sí? Entonces, muchas veces hay que contratar cuidadores o un miembro de la familia se tiene que hacer cargo totalmente de cuidar a una persona con este tipo de enfermedad. Entonces, digamos que hay alteraciones generales de la dinámica familiar, ¿no? Entonces llega un punto en el que las familias colapsan por querer cuidar o mantener la calidad de vida de este paciente, ¿sí? Pues alterando pues, todo el sistema familiar. Siguiendo con su comentario que acaba de decir, ¿qué recomendaciones le daría tanto a los familiares como a los cuidadores para manejar este impacto emocional y físico de estar relacionado con una persona con enfermedad neurodegenerativa? Ok. Digo, depende de muchas cosas. Por ejemplo, hablando del factor económico, si una persona o una familia pudiera tener recursos para contratar a un especialista, eso ayuda mucho a la dinámica familiar, porque un especialista sabe cómo llevar a cabo todos los procesos necesarios para cuidar al paciente, ¿sale? En dado caso de que no se tenga, pues entonces sí hay que buscar estrategias dentro de la familia que nos permitan
Pues de entrada tener tiempo para uno mismo, ¿no? O sea, rotarnos el cuidado del paciente, ¿sí? Que esta rotación permita que cada persona pueda desarrollar sus actividades, ¿sí? Y no dedicarle la vida completa al paciente, ¿sí? También estas personas tienen que tener descansos adecuados, ¿no? O sea, necesitan no solamente enfocarse todo el tiempo a ello, ¿no? Pero también es necesario tener grupos de apoyo, ¿sí? Grupos de apoyo de diferentes tipos, incluso apoyo psicológico, apoyos terapéuticos, pues digamos tener alguna terapia emocional que los permita sobrellevar estos procesos, ¿sí? Y algo que es muy importante es que en este tipo de enfermedades pues tenemos que ser muy realistas del proceso que está llevando nuestro paciente, ¿sí? Para que no nos hagamos falsas expectativas, ¿no? O saber hasta dónde podemos cuidarlo o hasta dónde necesitamos ayuda de alguien que nos pueda apoyar, porque no necesariamente nosotros vamos a ser capaces de realizar todas estas actividades. Otras de las cosas que se puede es, por ejemplo, incluir actividades no solamente de cuidado, sino de recreación, ¿no? O sea, siempre es importante que tanto los cuidadores como los pacientes pues tengan, digamos, contacto con la sociedad, contacto con otras personas, salir a algún lugar, tener actividades placenteras, ¿sí? Y no ver al paciente como una persona que nos está esclavizando y que no podemos hacer nada más porque tenemos que cuidarlo, ¿no? Entonces, digamos, de manera general, es importante que cuidemos al paciente y cuidarnos a nosotros mismos como las personas responsables del paciente. Justamente le íbamos a preguntar sobre ese tipo de apoyo psicológico, pero creo que ya respondió bastante esa pregunta, entonces vamos a proseguir. Adelante. Sí. Bueno, igual retomando, recalcando que estas personas que padecen estas enfermedades ocupan un apoyo psicológico, bueno, no necesariamente psicológico, pero sí necesitan un apoyo para poder seguir. ¿Qué apoyos o qué tratamientos están disponibles para estas personas que padecen estas enfermedades? Ok. Bueno, desafortunadamente las enfermedades neurodegenerativas actualmente no tienen cura, ¿sale? Entonces, al no tener cura, nosotros tenemos que estar conscientes que la enfermedad va a ir avanzando gradualmente. Entonces, lo que se hace en la actualidad es utilizar medicamentos, porque sí existen medicamentos que nos ayudan a tratar a nuestros pacientes. Sin embargo, estos medicamentos pues se les llama paliativos porque realmente no detienen la enfermedad, sino solamente alentizan los procesos, ¿no? Entonces, existen medicamentos diferentes, ¿no? Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, lo que se utiliza principalmente es tratar de mantener la conectividad neural lo más funcional posible. Por ejemplo, se utilizan principalmente inhibidores de la acetilcolinesterasa, que es la enzima que degrada la acetilcolina. Entonces, las neuronas se comunican una a otra a través de neurotransmisores, ¿sí? Y la acetilcolina es uno de los principales neurotransmisores. Y en enfermedades como el Alzheimer, existe la enzima acetilcolinesterasa que degrada ese neurotransmisor. Entonces, ¿qué queremos? Tratar de que no lo degrade para que haya la mayor cantidad de acetilcolina para mantener la comunicación célula-célula. Entonces, digamos que lo que hacen estos medicamentos es tratar de detener un poco los procesos patológicos, ¿sí? Sin embargo, hasta el momento no se ha encontrado, digamos, un medicamento que pueda detenerlos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en muchas de estas enfermedades hay agregación anormal de proteínas. Entonces, no se han logrado encontrar medicamentos que puedan hacer ambas funciones, mantener la comunicación neural y a la vez detener los procesos anormales de agregación de proteínas que puedan mantener a las neuronas vivas. Entonces, desafortunadamente, todavía están en procesos de estudio, pero lo que se hace actualmente es eso, tratar de dar algunos medicamentos que le permitan pues, al paciente mantenerse lo mejor posible. Asimismo, se les dan algunos otros medicamentos como antidepresivos, ansiolíticos, terapia física, terapia psicológica, ¿sí? Entonces,
digamos, lo que se quiere es tratar de mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Eso es, digamos, de manera general lo que se hace. Usted, profundizando en esto mismo, ¿qué efectividad cree que tengan este tipo de tratamientos, ya sea para frenar? Ya dijo que no lo puede eliminar como tal la enfermedad, pero para, por ejemplo, para la mejoría de síntomas de las mismas enfermedades o mejorías que tiene este tipo de tratamientos. Okay. Sí, realmente, como te comentaba, lo que podemos hacer solamente es tratar de ir postergando la enfermedad, ¿sí? Estos tratamientos que les comentaba casi son los mismos utilizados para cualquier enfermedad neurodegenerativa, ¿sí? Y bueno, cada enfermedad tiene sus propios medicamentos, ¿no? Algunos van asociados a la dopamina, otros a la acetilcolina, ¿sí? Y así cada enfermedad tiene sus medicamentos específicos que pues te tratarán de mantener sano el mayor tiempo posible. Okay. Sabemos su notable presencia desarrollando una gran trayectoria en el campo de investigación sobre el estudio de enfermedades neurodegenerativas. Entonces, ¿cuáles cree usted que han sido los avances más importantes o más notables en la investigación y tratamiento en las enfermedades neurodegenerativas en los últimos años? Yo principalmente, como les comentaba, me enfoco en la enfermedad de Alzheimer, entonces los que tengo más presentes son los de la enfermedad de Alzheimer. Fíjense que por muchos años los medicamentos contra la enfermedad de Alzheimer se han enfocado específicamente en inhibidores de la acetilcolinesterasa y para la disminución del estrés oxidativo. Recientemente salió a la venta una molécula que también ayuda a la disminución de la agregación de una proteína que se llama amiloide beta. El amiloide beta es una proteína que se autoagrega en el cerebro formando unas estructuras que se llaman placas, ¿sí? Placas de amiloide, que esas a su vez se ha demostrado que sus pequeños agregados, los oligómeros que forma cuando se empieza a unir un amiloide con otro, forma fibras, ¿sí? Y esas a su vez forman placas. Pues este proceso de oligomerización se ha demostrado que es tóxico para las neuronas, entonces induce procesos de muerte neural. Entonces, este medicamento, que si no mal lo recuerdo se llama Aducap, este medicamento ha logrado detener, ¿sí? o postergar el proceso de agregación del amiloide. Digamos que en términos de la farmacología para el Alzheimer, ese es el medicamento más nuevo que se tiene, porque se han hecho otros intentos, como por ejemplo inhibidores de enzimas, por ejemplo inhibidores de las sinucleínas, que son otras enzimas importantes, ¿sí? O inhibidores de las secretasas, también terapias inmunomoduladoras con anticuerpos, pero prácticamente todas ellas han fracasado. No se ha encontrado una terapia dirigida hacia ello que haya sido exitosa. Y bueno, cambiando un poquito de tema, ¿existen algunos mitos sobre estas enfermedades que quisiera desmentir? Mitos. Sí, ¿qué será? Por ejemplo, a veces se piensa que cualquier tipo de olvido podría estar asociado con la enfermedad de Alzheimer. Ese es uno de los mitos principales. O sea, normalmente creemos que la memoria normalmente se da en dos procesos, en la memoria a corto plazo y en la memoria a largo plazo. Entonces, la memoria a corto plazo es un proceso en el cual los procesos neuroquímicos, ¿sí? que tenemos en el cerebro se pueden degradar fácilmente y los podemos perder fácilmente. Estas moléculas químicas son las que guardan los recuerdos, pero cuando es una memoria a corto plazo, esas moléculas las podemos perder del cerebro fácilmente, ¿sí? Se van degradando en el cerebro. Entonces, mucha gente cree que cuando olvida algo, por ejemplo, si yo ahorita les pregunto,
a ver qué desayunaron el viernes pasado, ¿no? Híjole, al menos que desayunen lo mismo diario, ¿sí? Sería muy difícil que se acordaran qué desayunaron el viernes pasado. Pero si les pregunto, a ver, ¿cuál es el nombre de su mascota? Se van a acordar muy fácilmente de ello, ¿no? Entonces, muchas personas creen que el hecho de que se les olviden las cosas cotidianas, ¿sí?, podrían estar asociados a enfermedad de Alzheimer. Ese mito es muy común y me lo he topado con muchas personas. Muchas personas vienen a buscarme y dicen, no, es que a mí se me olvida casi de todo, ¿no? O sea, que si a veces voy a la cocina y cuando llego ya no me acuerdo que fui, ¿no? Y entonces yo creo que tengo Alzheimer o que me va a dar Alzheimer, ¿no? Ese es un mito muy común. Realmente eso está asociado a la pérdida de memoria a corto plazo, que es un proceso normal en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, olvídense de eso, ¿sí? Si se les olvidan las cosas triviales en el día a día, es un mito, no tienen enfermedad de Alzheimer. ¿Y cuáles son sus expectativas en el futuro de la investigación de estas enfermedades? ¿Cree que en un futuro cercano veremos alguna cura hacia la enfermedad o alguna prevención? Pues esa es la idea. Realmente, miren, en la ciencia, los científicos, perdón, pues nos esforzamos por tratar de generar dos cosas. Una, identificar mecanismos moleculares de la enfermedad que nos ayuden a entender cuáles de ellos son realmente cruciales e importantes para el establecimiento de la enfermedad. Estas enfermedades, al ser multifactoriales, en nuestro cerebro pasan muchísimas cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos en ciencia? Tratar de ir buscando las piezas más importantes para ver cuáles de ellas son las que debemos atacar, cuáles de ellas son las que son detonantes en la enfermedad. Entonces, como un primer paso es identificar estas moléculas que son las más importantes en los establecimientos de las enfermedades, y los siguientes son las posibles terapias, ¿no? Digamos que considero que en la actualidad habemos muchos científicos que estamos preocupados por, pues, identificar cómo detener estos procesos neurodegenerativos, estos procesos patológicos, cómo detenerlos y cómo revertir el daño que han generado, ¿sí? Yo creo que va a ser todavía complicado. O sea, digamos, al día de hoy no hay una terapia clara que nos ayude a detener la enfermedad. Sin embargo, tenemos muchas pistas de cómo podemos hacerlo, ¿no? Entonces, pues considero que se pueden desarrollar nuevas terapias. Ahorita, por ejemplo, están de moda algunos nuevos fármacos, está de moda el uso de nanomateriales, por ejemplo, que han entrado muy fuerte como nanocargadores, de fármacos, como incluso moléculas que pueden bloquear procesos patológicos, ¿sí? También está de moda el estudio de la microbiota intestinal. Se ha encontrado que la microbiota o el microbioma que tenemos en los intestinos está asociada con procesos neurológicos. Entonces se cree que hay una conexión que nos permitirá también identificar cuáles son aquellas bichos que tenemos que pudieran estar afectando, o cómo podemos regular esos bichos para poder mejorar los procesos cerebrales, ¿sí? También es importante poder continuar con estudios de detección temprana para poder, digamos, atacar la enfermedad en un tiempo bastante razonable, ¿no? Muchas veces se detectan estas enfermedades cuando el paciente ya tiene un daño cerebral mayor, ¿sí? Y entonces en ese momento pues es muy difícil poder revertir los procesos, ¿no? O es imposible revertir los procesos. Entonces, si pudiéramos tener diagnósticos tempranos certeros, también podríamos tratar de dar tratamientos mucho más precisos e incluso también mucho más personalizados, ¿no? Entonces yo creo que más o menos va por ahí las posibilidades que tenemos a futuro. Ok, ya por último, doctor, nos gustaría que nos hablara acerca de los proyectos o investigaciones que ha realizado
en este caso del Alzheimer, y cómo es que ha trascendido en su trayectoria profesional. Ok. Bueno, yo ya llevo muchos años en esto, ya ven mis canas, ya estoy viejito. Entonces, he realizado muchos proyectos de diferente tipo. Como les comentaba, algo que hago es los mecanismos moleculares asociados a la enfermedad. Fíjense que una de las investigaciones muy relevantes que tengo es que precisamente algunas proteínas del cerebro sufren modificaciones que son modificaciones anormales, ¿sí? Proteínas que funcionan de manera normal en el cerebro dejan de funcionar en pacientes que tienen Alzheimer. Y eso a su vez, estos cambios moleculares que tienen las proteínas, a su vez provocan que posteriormente las neuronas se vayan degenerando. Entonces, uno de los estudios que he hecho es precisamente identificar los cambios moleculares que tiene una proteína que se llama tau, ¿sí? Y poder determinar cómo va avanzando los cambios que tiene esta proteína a lo largo de la enfermedad. ¿Por qué es importante? Porque nosotros determinamos que algunos de los cambios inducen a que haya otras modificaciones y luego otras y que la enfermedad vaya avanzando. Entonces, gracias a este estudio podemos determinar cuáles son los cambios cruciales y si pudiéramos detenerlos, evitaríamos el proceso de la enfermedad. Ese es uno de los estudios que he realizado. Otra de las cosas que he identificado es que también hablando de esta proteína que se llama tau, el primer proceso que sufre esa tau para convertirse en una tau patológica, o sea que nos haga daño en el cerebro, es el proceso de fosforilación. Entonces, uno de los estudios que hice fue determinar cómo la fosforilación se puede presentar o puede haber un desbalance entre las moléculas que fosforilan a la tau, ¿sí? Y principalmente encontré este proceso en cuestiones donde el cerebro sufre procesos de acidosis. Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer tenemos una gran cantidad de estrés oxidante que a su vez hace que el pH cerebral baje. Y entonces pudimos observar que existen enzimas que se activan bajo condiciones ácidas, ¿sí? Entonces, nuestro grupo de investigación fue el primero en descubrir que esta enzima era capaz de activarse bajo esas condiciones ácidas y que a su vez podían fosforilar a tau y que a su vez se podría dar un proceso demencial. Esto lo observamos en Alzheimer, lo observamos en infartos cerebrales y este año acabamos de publicar un artículo donde también lo observamos en modelos de pacientes que tienen cetoacidosis diabética, ¿sí? Entonces, es muy importante este estudio de correlación. Y el otro estudio que considero que ha sido muy relevante durante mi carrera son las propuestas que hemos hecho nuestro grupo de investigación en el sentido que hemos tratado de establecer algunas posibles terapias que pudieran ayudar a detener los procesos neurodegenerativos. Tenemos 3 terapias distintas, las 3 al momento han sido muy exitosas a nivel experimental, ¿sí? Una de ellas es el uso de extractos naturales. Utilizamos una planta que se llama hierba del zorrillo, o también se llama anamú. Es un matorral que alguien reportó, un brasileño reportó que en alguna comunidad amazónica los amazones tomaban el té de esta planta y ellos decían que les quitaba el dolor de cabeza y que incluso les ayudaba a mejorar la memoria. Entonces nosotros tomamos ese dato y empezamos a hacer extractos de esta planta utilizando diferentes solventes con diferentes polaridades para extraer los diferentes metabolitos de la planta. Y determinamos cuál de estos extractos era el responsable del mejoramiento de la memoria, ¿sí? Y el mecanismo molecular por el cual se mejora la memoria. Entonces, este experimento fue bastante relevante. Tenemos varios artículos publicados al respecto. El otro es que utilizamos también las nanopartículas, como les comenté anteriormente, que están ahorita muy de moda. Utilizamos un nanomaterial que se llama fullereno y observamos que el fullereno es capaz de hacer 3 cosas diferentes. Este también es un experimento muy relevante porque nos ayudó a determinar que el fullereno puede hacer 3 cosas. 1,
inhibir la agregación anormal de proteínas. 2, inhibir la actividad de la acetilcolinesterasa, que como les comenté es la enzima que degrada la acetilcolina. Y 3, disminuye el estrés oxidante que hay en el cerebro de los pacientes. Entonces, es el primer estudio en el cual demuestra que una nanopartícula de carbono tiene la capacidad de tener 3 capacidades diferentes y que las 3 estén asociadas a la enfermedad de Alzheimer. ¿Sale? Y finalmente, el último proyecto que realizamos es la estimulación magnética transcranial. Como ustedes saben, aquí en la división hay muchos investigadores que son físicos, matemáticos, electrónicos, que hacen cuestiones de biomédica. Y con la ayuda de ellos diseñamos unos estimuladores magnéticos que generan líneas de campo magnético que se llaman vorticiales. Casualmente observamos que estos campos magnéticos que realmente trabajamos nosotros, o sea, porque digamos es un nicho de investigación muy pequeño, normalmente la gente trabaja con campos magnéticos homogéneos, nosotros trabajamos con campos magnéticos que se llaman heterogéneos o vorticiales, ¿sí? Y que determinamos que podrían revertir los daños de memoria en modelos celulares, más bien en modelos animales, y que en modelos celulares nos demostró que incrementaba la viabilidad celular y aparte disminuía la agregación anormal de proteínas. Entonces es muy interesante porque este modelo ya lo escalamos, no solamente hicimos in vitro, sino también lo trabajamos in vivo y recuperamos la memoria de ratones, que son ratones viejitos, que se les olvidan las cosas al igual que los viejitos humanos, y con esa estimulación magnética logramos que estos ratones viejitos recuperaran la memoria. Entonces creemos que es una investigación también bastante relevante, pues que nos permitirá generar protocolos de estimulación magnética que pudieran ser útiles para utilizar en pacientes en algún momento. Muy interesante lo que estudia, doctor. Por parte de la comunidad de estudiantes de la División de Ciencias e Ingenierías, queremos agradecerle por darnos tiempo y atender esta entrevista. No nos queda más que desearle lo mejor en sus investigaciones y proyectos, doctor. Muchísimas gracias, jóvenes. Que estén muy bien. Muchas gracias. Un placer.